Quiero darles la bienvenida nuevamente. Ya estamos grabando, ya vemos varios conectados acá. ¿Alguien tiene alguna consulta antes de iniciar con las temáticas? ¿Han revisado el material? Pues el material a nivel teórico no hay muchas preguntas, ingeniero, sino que más que todo es en resolver ejercicios. Ok, Si ok. podemos resolver. Justamente a eso venimos ahora. A eso venimos. Vamos a resolver algunos ejercicios. Y si tienen alguna duda y algún ejercicio que ustedes se imaginen o alguna cuestión, podemos entrarle con todo. Para eso estoy yo aquí. Así que voy a empezar a compartirles mi pantalla. Me avisan por favor si la pueden ver o cuando la puedan ver. Ya se puede ver. Ok, ok, Ya, qué bueno. Bueno, entonces nada más recordarles todas las cuestiones acerca de la cátedra, todo lo encontramos aquí. Aquí encontramos un montón de avisos, las orientaciones académicas. En las orientaciones académicas están especificadas las fechas y los horarios de todas las actividades que ustedes tengan pendientes. Vayan haciéndole caso a los horarios que les digan los profesores de las clases normales y a los horarios que se les vayan publicando en los grupos de WhatsApp. Me imagino que ahí les están especificando cuestiones. A veces las orientaciones académicas no están actualizadas al 100%, digámoslo así. Las horas pueden estar cambiadas o alguna fecha puede variar. Entonces, esto en cuestión de lo que tiene que ver con la plataforma. Aquí tenemos todos los contenidos. Aquí están los materiales. Si ustedes quieren nutrirse más de esta cuestión, mi recomendación es que, por ejemplo, si en las clases normales realizaron algunos ejemplos, ustedes ya tengan descargada la plataforma que se está utilizando. En el caso que ustedes quieran ya probar sus códigos, sus algoritmos, pueden utilizar esta herramienta. Yo no sé si ustedes ya la tienen instalada, pero si no, es tan fácil como colocar PCInt aquí, darle descargar y ustedes eligen el tipo de sistema que tengan. Tenemos generalmente la gente está utilizando Windows en sus computadoras. Si no es Windows es Linux. Entonces puede ser para una versión portable o puede ser una versión instalable, como ustedes gusten. Esta aplicación no consume tanto espacio, así que creo que cualquier computadora puede correrla. Igual, si ustedes trabajan mayoritariamente en su teléfono, pueden utilizar una plataforma que se llama algo así, creo que se llama Pseudocode. Es esta plataforma de aquí. Entonces, en esta plataforma específicamente, que es la que se ocupa en Windows y en las otras plataformas, ustedes van a tener los bloquecitos a un lado. En esa plataforma, que es para el teléfono, no van a tener los bloquecitos. Pero simplemente con que ustedes se acuerden de cómo se escriben las cosas, no van a tener ningún problema. Y los errores ahí se los va tirando. Por otra parte, creo que no les han publicado esto, pero a ver, aquí está. En mi canal de YouTube yo tengo una serie de videos sobre esta unidad, específicamente. Quiero ver. Son videos que me solicitaron hacer para la cátedra ordinaria. Y aquí tenemos estos 4 videos: lenguajes de programación, entornos de programación, fuentes de información y ejemplos. Aquí se desarrollan algunos ejemplos
que tienen que ver con esta unidad y PCInt. Así que ahí desarrollamos ejemplos en dos plataformas, en la plataforma PCInt y en la plataforma DevC++. Es esta otra. En esta plataforma DevC++ estamos programando directamente en el lenguaje C++. Y en esta otra estamos haciendo algoritmos que son un híbrido entre la lógica básica de un algoritmo normal que ustedes narran así pasito a pasito y la estructura de un programa. Pueden ustedes echarle un ojo a esto si quieren. Entonces, si les interesa, quiero ver. Se los voy a poner aquí. Siempre se los pego por acá. Creo que sí, ¿verdad? Ustedes me confirman si lo pueden hacer y quieren irles a echar una mirada a esos videos. El video que tiene que ver con los ejemplos y las plataformas. Esta es la plataforma. Aquí preguntaba una compañera que si se puede en el teléfono. Y es correcto, les repito. Justamente esta aplicación es la que ustedes deben instalar. Y pueden hacer las corridas, ¿verdad? En este momento no tengo yo instalada la aplicación. Podría presentárselos el próximo viernes. Dado que no... O sea, el objetivo primario por el momento es utilizar esta plataforma. Es lo mismo, básicamente. Entonces, les voy a presentar en la otra ocasión. Voy a hacer un tramafaja aquí para poder presentar mi teléfono en la pantalla y que ustedes vean cómo se usa. Entonces, esto es lo que ustedes van a utilizar. A partir de la otra tutoría, la otra semana, la otra semana, quiero ver. Sí, a partir de la otra semana ustedes ya van o sea, deberían estar ya dominando esta situación. O a partir de esta incluso. Yo les animaría que lo antes posible. Si empezaron desde la primera tutoría, cuando empezamos a ver los algoritmos, que yo les presenté varios ejemplos aquí en la clase, en esta discusión, en ese momento ustedes pudieron haber empezado. Y si no lo han hecho, pues claro, pueden hacerlo y están a tiempo. Entonces, mi recomendación es que si han resuelto ejercicios en esta plataforma, en las clases que ya recibieron en la semana, agarren esos mismos ejercicios y traten de replicarlos sin verlos. Por ejemplo, yo voy a hacer algunos ejercicios aquí. Ustedes van a tener luego acceso al video. Y recuérdense más o menos de los títulos. Por ejemplo, si vamos a realizar un programa que calcule el salario de un empleado y ver si le podemos aplicar o no un bono, entonces ustedes luego traten de hacerlo por su cuenta. Entonces, simplemente el hecho de replicar esos ejercicios a ustedes les va a desarrollar su lógica. Y el hecho también de que ustedes vayan variando para demostrarse a sí mismos que pueden utilizar las temáticas, que pueden utilizar los conceptos de las temáticas en sus programas. ¿Alguien tiene alguna dificultad, alguna consulta antes de iniciar con los ejercicios? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? No tengan pena, pueden hablar aquí, pueden expresarse, decir lo que quieran, quejarse. Me pueden interrumpir en el momento que ustedes deseen para que yo les pueda repetir si ustedes no han comprendido algo. Ahí con todo gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vaya. Si no hay ninguna pregunta, pues empezamos. En esta unidad se pretende estudiar los ciclos, las estructuras de selección, básicamente. ¿Alguien que me diga qué es una estructura de selección? ¿Tienen alguna idea? ¿Me escuchan? ¿Alguien está vivo por ahí? ¿Viva? Ayuda, por favor.
Es igual No. que las estructuras de control, ingeniero. Sí, correcto, así es. Las estructuras de control son abarcan más. Las estructuras de control son un montón, o sea, con las cuales nosotros podemos realizar ciertas acciones en un programa. Las estructuras de control comprenden las estructuras de selección y las estructuras repetitivas. En un documento de la unidad anterior, ustedes lo tuvieron que haber leído. Ahí están especificadas todas. Las estructuras de control se dividen en esas dos. Entonces, en las estructuras de selección tenemos esta de aquí. ¿Para qué sirven las estructuras de selección? ¿Alguien tiene alguna idea? Para, en un dado caso, seleccionar entre realizar un método u otro, dependiendo Correcto, así es, así es. En ese caso, esta estructura if, then, else o if, else. Quiero ver. Alguien levanta la mano. Entonces, en ese caso específicamente, if, else, nosotros podemos elegir entre dos caminos, si irnos para un lado o irnos para otro, dependiendo de la condición que nos estemos planteando. Para eso sirve esa estructura de control o esa estructura de selección. ¿Por qué se le llama estructuras de selección a estas? Entonces, aquí en esta imagen lo podemos ver. ¿Alguien que me responda rapidito? Porque Porque se selecciona dos tiene, caminos. Ajá, ajá, porque seleccionamos uno entre dos caminos, por lo menos en esta estructura, en if, then, else. Vale, entonces, ahí estamos claros. ¿Para qué sirve entonces la estructura switch case? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien que me explique ahí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? que en esta última ya son más caminos que puedes Correcto, seleccionar. correcto, muy bien, así es. Entonces, en if else tenemos dos caminos, podemos elegir entre uno y otro, y en switch case tenemos vastedad de opciones, las que nosotros queramos, y entre todas esas opciones nosotros podemos elegir una. Para eso nos sirve este modo de programación, o estas situaciones. Así que veo que está bastante claro el concepto, así que vamos a empezar, fíjense bien. Vamos a empezar con un programa. Le vamos a poner aquí así, miren. Estas dos líneas sirven para hacer un comentario que no va a ser tomado en cuenta como código. Así le vamos a poner este ejercicio. Selección de mensajes. Entonces le vamos a especificar que el algoritmo se llama selección. Pueden ustedes llamarle como ustedes quieran. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Fíjense bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguien ahí quiere dar alguna opinión? Sería definir la variable. Sí, correcto, excelente, muy bien. Vamos a definir la variable. Una variable que es la que yo voy a utilizar para elegir qué camino voy a elegir, ¿verdad? Entonces vamos a definir, ¿cómo le ponemos a la variable? Puede ser el nombre que ustedes quieran, botella le vamos a poner. Cualquier nombre. Simplemente se recomienda que ustedes le pongan nombres, cuando ustedes estén haciendo ya programas formales, se recomienda que ustedes a las variables les pongan nombres adecuados, ¿verdad? A la temática que estén realizando. No vayan a hacer un código ustedes para una empresa de telecomunicaciones y le pongan nombres de gallina, que granja, que cosas así. O sea, tienen que ser nombres adecuados que guíen a la persona que lea el código a poder entenderlo un poco. Lo vamos a definir como un entero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros introduzcamos datos para hacer las comparaciones, no vamos a estar metiendo decimales. Esto solo nos va a servir como una cuestión de control para introducir un dato u otro, el que ustedes quieran ahí. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ya definimos botella y lo que vamos a hacer primero es pedirle al usuario que introduzca un valor.
Un número le vamos a poner. Fíjense. Un número. Introduzco un número entero. Vamos a leer el dato y ese dato lo vamos a guardar en la variable botella. Lo vamos a guardar. Muy bien. Ahora nos toca hacer la selección. Nos toca ir a hacer la elección de los caminos. Vamos a irnos a la mínima expresión de qué son estas estructuras de selección. Entonces, tenemos dos caminos. Elegimos el bloquecito correspondiente a los dos caminos y nos aparece todo eso. Ahora fíjense bien qué es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a colocar la condición que vamos a elegir. ¿De qué va a depender que este hombre agarre hacia la izquierda o hacia la derecha? Depende de la condición que él se plantee en su cabeza. A la izquierda está la empresa, dice. A la derecha está mi casa. ¿Para dónde agarro? Ah, ya se cumplió la condición que son las 5 de la tarde. Dice, pues no, ya no regreso a la empresa, mejor me voy para la casa. ¿Por qué? Porque la condición de las 5 de la tarde, por decir un ejemplo, ya se cumplió. Entonces, ¿ya son las 5 de la tarde? Sí, ya son las 5 de la tarde. Entonces me voy a la derecha, me voy para mi casa. Son las 12 del mediodía, tengo que regresar a la empresa. Ah, entonces, esa condición es la que me va a definir para dónde agarrar. Aquí vamos a especificar esa condición. ¿Qué dato vamos a introducir aquí? ¿Alguien que me diga? ¿Qué dato se va a guardar en la variable botella? El que nosotros metamos. Puede ser cualquier dato. Fíjense bien. Vamos a especificar acá. Si botella es menor que 10, entonces vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir un mensaje aquí. Ya tenemos la primera opción. Si nosotros introducimos un dato que es menor a 10, o sea, 0, 1, números negativos incluso, números negativos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, entonces si introducimos un dato de esos, se va a imprimir esto. ¿Qué pasa si nosotros introducimos un dato que no sea menor que 10? O sea, que sea mayor que 10. 11, 12, 13, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, etc. ¿Qué pasa si metemos un dato mayor? En ese caso se cumpliría la otra condición. La otra condición, así es. Entonces, no se cumple esta, sino que la otra. Vamos a escribirle aquí al usuario. Va. Así lo vamos a dejar, miren. No vamos a entrar tanto en detalles porque el objetivo es que ustedes conozcan el funcionamiento de estos ciclos de selección, de estos, bloques de selección o estructuras de selección. Pues todo esto es la estructura de selección. Tenemos dos caminos si se fijan. El primero es el correspondiente al si o al if, y el segundo que es correspondiente al si no o else. ¿Por qué si estamos utilizando aquí las palabras si no, si, entonces, por qué los bloques se llaman así? If, then, else. ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna idea? Se llaman así porque... Ingeniero, Dime. más que todo cuando se hace ya la programación es en C++. Correcto. Y ahí los datos casi todos se escriben en inglés. Tengo Así entendido. es, excelente, correcto. Vale, fíjense, lo vamos a hacer por acá también. A esto no le hagan caso. Estas son líneas reglamentarias en C++. Que cuando ustedes estén programando aquí, las van a tener que escribir. Vamos a empezar poniendo las líneas reglamentarias. Esto siempre se tiene que poner por ley. Luego ustedes van a entender por qué.
Teniendo el programa aquí, corremos, y cuando corremos nos muestra el primer mensaje, que sería introduzca un número entero. Ya tenemos ahí el número entero. ¿Qué vamos a introducir? Introduzcamos un 6. Les pregunto yo, cuando le dé Enter, ¿qué es lo que se me va a imprimir? ¿O qué me va a Usted mostrar ha ahí? metido un dato muy chiquito. Ahí está. ¿Vean? Usted ha metido un dato muy chiquito. Vamos al siguiente. Pongámosle 12. Usted introdujo un dato grande. Entonces, así de fácil funcionan estos ciclos de selección. Estas estructuras de selección. ¿Okay? Así de fácil se usan. Y en cualquier programa grande, de esta manera es que van a funcionar. Vale, vámonos aquí entonces. Hagamos lo mismo. Fíjense, voy a declarar una variable como entero. Le vamos a poner igual, botella. Le vamos a decir al usuario. Con esto imprimimos en pantallas. Sí, no sé si ustedes están familiarizados con esto. Le vamos a decir al usuario. Introduzca un número entero. Ese número entero lo vamos a guardar en la variable botella. Vamos a correr el programa. Me va a pedir guardarlo. Lo vamos a dejar así como sin nombre. Entonces me pide introducir el número. Introduzco un número. Entra el número. Estamos con todo ahí. Entonces, ahora viene la situación. Se me abrió esta cosa, no sé por qué. Quizás apreté un botón ahí raro. Vale, entonces, aquí empezamos con la estructura de selección if, else. Ya lo que tiene que ver con el inglés que mencionaba su compañera. Colocamos if, si botella, la misma condición, es menor a 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribirle al usuario un mensajito. Le vamos a decir, Chele le vamos a poner. Sí, para que sea cortito. Entonces, si el dato que introdujimos es mayor que 10, o sea, si la condición no se cumple, entonces tenemos que colocar la contraparte, que sería else. Si no, le vamos a escribir otro mensaje. Si le vamos a poner, ponete en algo, papá. Corremos y volvemos a lo mismo. Introduzco un número, vamos a introducir un 5. Chele. Entonces, como el número era menor que 10, todo dependió de esta condición, nos vinimos para este camino. ¿Qué pasa si ahora introducimos un número más grande? 34, ponete en algo. Va. Entonces, en este caso, si se fijan, nos vinimos por el otro camino. Así funcionan las estructuras de selección tanto en la otra plataforma PCInt, que es pseudocódigo, y la plataforma que ya tiene que ver con el lenguaje de programación C++. Bueno, ¿se comprende? ¿Alguien tiene alguna consulta? Ingeniero, ¿y si Dale. en vez de escribir definir pusimos declarar? Creo que la plataforma no nos lo permite. Vamos a ver. Mira, nos tira un error. Ah, bueno. Ajá, entonces, o sea, si vos haces un algoritmo narrado y no te están exigiendo que corra en ningún lado, puedes dejarlo así, como declarar, ¿no? Puedes escribirlo así en tu papelito como declarar, tal y tal como tal. Pero ya si vos lo querés correr en esta plataforma o en otras plataformas, tenés que apegarte a la estructura que exige la plataforma. En este caso, se exige la palabra definir. Y en las plataformas no hay un lugarcito donde podamos ver qué es lo que tiene exactamente, qué No, en códigos. otras plataformas, no, en otras plataformas como, por ejemplo, C++, si te fijas, aquí no hay nada. Aquí yo tengo que escribir a pata todo.
Incluso un grave problema aquí es que a veces se nos olvidan estos puntos y comas. Entonces, ya le da uno clic aquí y me tira un error. Y si se fijan, el error me lo tira en la línea siguiente. Y por aquí me dice, error de punto y coma antes del if, dice. Entonces ya se viene uno a buscar. Ah, por aquí está. Y ya se encuentra uno con donde cometió el error. En estas plataformas, por lo menos en esta, Dev C++, no hay. No estoy seguro si en otras plataformas sí. No lo sé. Gracias. Pero cuando ustedes empiecen a adiestrarse ya en un lenguaje de programación, lo ideal es que ustedes vayan a videos tutoriales para que ustedes vayan conociendo las palabras, se vayan empapando del lenguaje y vayan escribiendo ya a pie todo, para que ustedes conozcan completamente su código y no hayan bloques en los que se escriba solo la cosa y no hayamos para dónde agarrar o no hayamos algún error si nosotros no conocemos bien nuestro código. ¿Alguna otra consulta? Vale, si no hay más consultas, vamos a seguir con otro ejemplo. Vale. Vamos a ponerle aquí cálculo de bono. Cálculo de bono. Así le vamos a poner. Ingeniero, otra pregunta. Dale. Para definir si vamos a utilizar el if then else o el switch, creo que se pronuncia. Eso va a depender del caso que tengamos que resolver o del programa. Así es. Entonces, va a depender de que si ustedes, por ejemplo, vaya, fíjate, te voy a explicar, te voy a poner el siguiente caso, a todos les voy a poner el siguiente caso. Suponete de que trabajamos por horas, todos trabajamos por horas. Nos van a pagar $10 la hora. ¿Cómo calculamos el salario? ¿Cuántas horas trabajé? De las horas trabajadas. Ajá, correcto. ¿Cuántas horas trabajé multiplicado por los $10? Así de fácil. Y así calculamos el salario de todos los empleados. Todos nosotros que estamos aquí en esta clase ahorita, en esta discusión, somos los empleados y así se calcula el salario de todos. Fácil. Pero suponete de que viene alguien, vamos a ver. Viene Paola, digamos, y Paola trabajó 25 horas, cuando solo se deben trabajar 20. Entonces, a quien se pase de 22 horas, le damos un bono. Esa es la condición, fíjate. Esa es la condición. Si se pasa de 22 horas de trabajo, le vamos a dar un bono de $100. Entonces, si te fijas, ahí tenemos una selección que hacer. Tenemos que elegir entre dos caminos. ¿Cumplió más de 22 horas? Sí. Vaya, se merece el bono. ¿No cumplió? No. Tiene 19 horas. Ah, pues no se le da el bono. Solo hay dos opciones. Para un caso así, es exclusivo este tipo de solución. Sí y si no. O el if-else. Suponete de que ahora el bono varíe. Si trabajas 5 horas, te vamos a dar un bono de $10. Si trabajas 10 horas, uno de 20. Si trabajas 15 horas, uno de 30. Y así sucesivamente. Hay varios bonos. En ese caso ya no nos conviene usar if, else, porque no solo es uno. No solo es una selección, sino que son muchas posibilidades. Hay que elegir entre un montón de opciones. Para ese caso se utiliza switch case. ¿Se logra comprender? Sí, gracias. Ahí está, ok. ¿Alguien levantó la mano ahí? ¿Emanuel? Sí, ingeniero, yo pero lo mismo que se puede hacer con switch se puede hacer con if, ¿verdad? Correcto, así es. Si nosotros colocamos switch case y solo le ponemos dos casos, podemos elegir nada más entre dos opciones. ¿Alguien más? Keila, Iris. Sí, ingeniero, disculpe, ¿cree que me podría hacer algún ejemplo de switch case, aunque sea pequeñito? Sí, claro. No, vamos a hacer varios ejemplos. Ya vamos a pasar a otro.
Hagamos uno aquí mismo en este, miren. Facilito. Aquí tenemos un montón de... Ya le di al switch case. Solo vamos a ponerle 2 opciones. Vale. Vamos a leer, en vez de, si ustedes se fijan, en lugar del if else, coloqué el switch. Borré el ciclo de selección aquel y puse este. Fácil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a testear en este ciclo? Vamos a testear la variable botella. Ponemos ahí la variable botella. Según botella cambie, nosotros vamos a hacer una u otra acción. Supongamos que a la variable botella le llega un 1, le llega un 2 o cualquier otra cosa. Si le llega un 1 a esa variable botella, o sea, si el usuario, cuando nosotros ingresemos el dato, le metemos un 1, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir algo. Pueden ser acciones más complejas, ¿verdad? Cálculos, otras cosas. Aquí simplemente yo estoy escribiendo mensaje para que vean ustedes cómo se ocupan de la forma más simple estas cosas. Entonces, vamos a escribirle hola. Si la persona mete un 2, le vamos a escribir otra cosa. Vamos a escribir salud. Y si la persona escribe cualquier otra cosa que no sea 1 o 2, le vamos a escribir Einambe, así lo vamos a poner. Démosle, corrámoslo. Vale, ingresamos un número entero, dice. Si introducimos el 1, ¿qué nos va a mandar ahí? ¿Qué nos va a escribir? Hola. ¿Ve? Volvemos a correr. Introduzcamos ahora el 2. Salud. Y si le ponemos cualquier otro dato que no sea 1 o 2, ese Einambe, porque ese caso, de otro modo, este otro caso de aquí, abarca todos los datos que no sean los casos que están aquí arriba. Pongámosle más para que vean que se pueden más. Vamos a escribirle otro mensaje por aquí. Hola pajarito le vamos a poner. Vale, ahí pueden ver ustedes todo el código. Introducimos un 3. Hola pajarito. ¿Se logra comprender cómo va esta cosa? ¿Ven ustedes que está sencillo? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Estamos claros ahí? Sí, ingeniero. Sí, se lo... Ok. Vale, vamos a entrar entonces a un programita un poquito más complicado, dado que ustedes ya comprendieron cómo va la cosa. Aquí yo me propuse hacer un programa que calculara un bono. Lo que yo les mencionaba hace un rato. Lo vamos a hacer primero con if else. Vale, tenemos que calcular un bono. Le vamos a poner aquí de nombre salario bono. Así le vamos a poner. Vamos a borrar todo esto para que vean que empezamos de cero. Y ¿qué cuestiones mencionamos que eran necesarias para calcular el salario? Ya lo mencionamos ahí. Digan ustedes, ¿qué era necesario? Las horas trabajadas. Las horas trabajadas. ¿Qué le vamos a poner? Lo vamos a definir como entero. Porque las empresas generalmente cuentan horas enteras, ¿verdad? No cuentan 1.54 horas, sino que cuentan horas enteras. Y vamos a definir también el monto que gana la persona por hora. ¿Eso cómo debe ser? Sería como real. Como real, correcto. Sería un real porque obviamente no nos pagan números enteros las horas. Nos pagan 3.25, 2.50, 8.50, 15.25, etcétera. Son números que tienen un componente fraccionario.
También vamos a definir, y me hizo falta una I, salario. Como real. O sea, el cálculo ya del salario en sí. Lo vamos a definir como real porque cuando multipliquemos el monto, que son centavitos y dólares, por el número de horas, puede que nos den centavitos. Por esa razón lo colocamos como real. Bien, ya tenemos fácil ahí cómo se calcula esta cosa. Lo primero que le vamos a decir al usuario, sencillo, es introduzca el número de horas trabajadas. Y vamos a leer ese. Y esto, o sea, lo que introduzcamos nosotros cuando el usuario meta ese dato, lo vamos a poner aquí, en la variable horas trabajadas. Ahora le vamos a pedir también que introduzca el monto. ¿Cuánto gana él por hora? Eso lo vamos a guardar en la variable leer. Perdón, en la variable monto. Ya lo tenemos ahí en la variable monto. Ya tenemos guardado las horas trabajadas en esta variable y ya tenemos el monto. ¿Qué nos queda por hacer? Calcular. El salario. Así es, correcto. Podemos hacerlo así con igual o podemos hacerlo asignando con este bloquecito de aquí. Salario. Hacer horas trabajadas multiplicado por monto. ¿Vale? Entonces, ahorita vamos a imprimir esto. Si nos faltan las comillas. El salario total es, cerramos comillas y ponemos salario. Va. Ahí tenemos el código terminado de cómo calcular el salario de un empleado. Introduzca las horas trabajadas, vamos a suponer que trabajamos 40. Monto por hora, 3.25. 130 dólares. Aquí le podemos poner incluso el signo de dólar, para que se vea ya con monedita. 1925. Entonces, ahí tenemos ya el cálculo pelón, pelón. Ahora vamos a la parte de la bonificación. Vamos a bonificarle al empleado el que haya trabajado más de 20 horas. Empecemos entonces. Si las horas trabajadas son más que 20, 25, pongamos. Si el trabajador se mató más de 20 horas, o sea, llegó a 25, entonces le vamos a poner aquí, buena esa, Chele. Te ganaste un bono del 10%. Entonces, vamos a definir otra variable que se llame bono. Como real. ¿Qué vamos a hacer con esa variable? Bono va a ser igual a salario multiplicado por el 0.1. ¿Por qué lo multiplicamos así? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque para sacar porcentajes se elige el porcentaje dividido entre 100. Exactamente, así es. Dividimos el porcentaje entre 100 y ese resultado es esto. Entonces, ahí tenemos. Ya tenemos calculado el bono. ¿Qué vamos a hacer ahora con este bono? Vamos a escribir al usuario aquí. Hey, Maestro, su bono es de
y le imprimimos el monto del bono. Entonces le vamos a escribir también vamos a ver, ya con bono fíjense qué fácil vamos a hacer aquí. Aquí no hemos calculado todavía el salario total, pero el salario lo podemos calcular así. ¿Alguna consulta? Ingeniero, Entonces, ¿y si el dime. bono hubiese sido del 20%? Solo eso cambia. Ok, muchas gracias. Ajá. Entonces, cualquier número puede ser, dejémoslo del 20. Entonces le cambiamos ahí, le pusimos .2. Entonces ya tenemos ahí esa situación. Eso si la persona trabajó más de 25 horas. Si no, gracias por participar. Entonces se le imprime el salario normal y si el número de horas no fue mayor a 20, perdón, a 25, solo le escribimos al usuario gracias por participar. Aquí pudimos haber hecho otro relajo, pero lo vamos a dejar así. Probemos, vamos a ver si no funciona. Vamos a calcular el número de horas trabajadas. Perdón, a introducir el número de horas trabajadas. Vamos a meter un número que no sea mayor a 25. 15. Monto por hora, 4.75. Vea. El salario total es 71.25. Gracias por participar. Si se fijan, no se imprimió todo el bloque de datos, porque no teníamos un número superior a 15 horas de trabajo. Ahora hagamos lo contrario. Imprimamos un número de horas superior. 26, pongámosle. Eso es un número ya superior. Introduzca el monto por hora. 4.50, por ejemplo. Vean, ahora se nos imprime todo el relajo. El salario total es tanto. Tu bono es del 20%. Su bono es de $23.40. Y aquí se nos ha impreso un error. Su salario ya con bono le queda de esto, dice, falso. Entonces, por alguna razón no ha aceptado esta instrucción. Ingeniero, Vamos a colocar, dime. yo me fijé que cuando introdujo arriba lo del bono, no le puso leer. ¿Eso es correcto o cómo? Sí, claro. No le puse leer al bono porque el bono lo estamos calculando aquí. Ajá, bueno. Ajá. Lo único que necesitamos saber es cuántas horas trabajó el cliente y cuánto gana por hora. Ahora, nosotros hemos especificado que si el usuario trabaja más de 25 horas, se gana el bono. Y aquí dijimos de que el bono es del 20% del salario. O sea, si él ganó $100, entonces se va a ganar $20 extra. No es necesario introducir ese bono porque lo estamos calculando aquí, mira. Por esa razón. Entonces, dado que no nos aceptó este relajo aquí, lo vamos a escribir acá. Y aquí lo vamos a escribir solo así. Entonces, calculamos el bono. Imprimimos el monto del bono. A esta misma variable salario le vamos a asignar el valor que ya se calculó aquí. O sea, supongamos que aquí se calcularon $80.
Esos $80 se van a sumar con lo que dé de resultado aquí. 80 más 15, supongamos, serían 95. Ese 95 se guarda aquí y se va a imprimir acá. Vamos a correr. Introduzcamos el número de horas trabajadas. 40, por ejemplo. Monto por hora, 3.25. Si se fijan, todo calculamos aquí. El salario total es 130. ¿Por qué? Porque hicimos primero la multiplicación. Acá multiplicamos horas trabajadas por monto y ahí obtuvimos el salario total. Entonces, como las horas, como la condición que pusimos, como las horas fueron mayores que 25, porque fueron 40, entonces le decimos, buena esa, Chele, te ganaste un bono de el 20%. Es este mensaje que ven aquí ustedes, el que está aquí arribita del cuadrito este. Después procedemos a calcular el monto del bono. Como es del 20%, el usuario ganó 130, multiplicamos ese 130 por 0.2. Aquí. Calculado eso, lo imprimimos en pantalla. Ese bono es de $26. Entonces, ahora hacemos la sumatoria de los 130 más los 26. Y la suma quedaría de $156. Ahora, replicando, si nosotros introducimos menos de 25 horas, por ejemplo, 12 horas, son menos de 25, 5.43. Gracias por participar. ¿Alguien tiene alguna consulta? Suelten todas las preguntas que tengan, no tengan pena y reparo en preguntar lo que ustedes necesiten. Entonces después, no sé si siempre el orden de escribir, leer y calcular, imprimir. Porque, por ejemplo, ahí en el área para abajo solo escribimos y calculamos. Repíteme, por favor, no logro comprender tu pregunta. Vaya, como estaba que en unos ejemplos nos había enseñado de escribir, ¿Sí? leer y después calcular. Entonces no es Así es. precisamente que siempre siga ese orden. Porque aquí solo escribimos y Mira, calculamos. escribimos, leemos y por aquí calculamos. O sea, ese es el orden principal que se debe seguir para hacer el procedimiento. Pero después, o sea, dentro de otros bloques, ustedes también tienen que volver a escribir otras cosas. En el caso que no necesitemos más datos, no vamos a tener que leer nada. En este caso, por ejemplo. Ajá. Sí, eso me entendía, porque ahí Entonces, abajo solo escribir y calcular. Sí, correcto, correcto. Entonces, si se fijan, aquí tenemos cálculos sin la necesidad de leer antes. Sin embargo, por ejemplo, fíjate, suponete que para el bono, no nos especifiquen el monto del bono. Vamos a hacer lo de la consulta que hacía la compañera ahí. Un bono, te ganaste un bono. Saber de cuánto es el bono. Entonces, aquí ya podemos leer. Le vamos a decir al usuario que introduzca de cuánto va a ser el bono. Introduzca el monto del bono. Entonces, aquí ya vamos a leer, porque ya necesitamos un dato del usuario. Entonces vamos a leer y lo vamos a guardar en la variable bono. Y aquí ya podemos elegir nosotros ese monto. No es necesario ya calcularlo. Aquí ya lo elegimos nosotros. Y si te fijas, después de haberlo leído, como ya no necesitamos obtenerlo matemáticamente, sino que se lo pedimos al usuario, ahí podemos calcular de un solo el salario. Mira. Va.
ahí ya estamos siguiendo la estructura que a ustedes les explicaron, la estructura principal. Escribir. Ingeniero, pero es que ahí no introdujo el monto del bono en sí, entonces sería esta cosa que se lo especificaría. Aquí le estamos especificando de que el usuario va a meter el monto. Fíjate. Vale, vamos a correrlo. Vale. Este leer es para eso, para que el usuario introduzca el valor. Fíjate. Introduzcamos el número de horas trabajadas. 30 para pasarnos de 25. El monto por hora, 6.25 de dólar. El salario es tanto. Bueno, te ganaste un bono. Introduzca el monto del bono. Entonces, el monto, en este caso del bono, va a ser 100 pesos. Entonces, como se calculó 187.5, cuando nosotros sumamos directamente los 100 pesos que metimos, serían 287.5. ¿Me doy a entender ahí? Nosotros introdujimos el valor. Sí, sí, está claro. Y como decía anteriormente, de escribir, leer, lo que hacemos al principio, eso solo es para definir la variable. Aquí nosotros definimos las variables que vamos a utilizar. Hasta arriba definimos las variables que vamos a utilizar. Al principio del algoritmo. Sí, generalmente es al principio. En algunos programas, perdón, en algunos lenguajes de programación como Dev, C++, lo van a poder hacer en otros lugares, que no sea el inicio. Pero por buena práctica se tiene que hacer al inicio. Se tiene que hacer antes de que se vaya a usar. Por ejemplo, estaría mal que ustedes definan, por ejemplo, aquí, miren. Utilizamos primero la variable bono, aquí, y después la definamos. Eso ya estaría mal. Hay que definir primero la variable y después utilizarla. Vaya, entonces vamos a pegarla por aquí. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Está bien que pregunten todo lo que ustedes necesiten. ¿Hay alguna otra consulta? De esta manera se ocupa. O sea, ya entrando en más detalle de que los cálculos, que no sé qué, que no sé cuándo, eso ya es lío de que ustedes agarren la plataforma y ustedes empiecen a probar y empiecen ustedes a desarrollar su lógica. Si yo puedo calcular el bono así, puedo calcularlo así, el usuario lo puede introducir. Incluso le podemos meter valores por defecto. Por ejemplo, vean esto. Podemos incluso borrar esto y ponerle datos que nosotros queramos de un solo. Horas trabajadas igual a 3.25, por ejemplo. No, perdón, aquí me equivoqué. Son horas completas, 30 horas. Y aquí ponerle también monto. Igual a 2.75. Aquí no le estoy pidiendo ya nada al usuario, pero aquí en el programa directamente yo estoy definiendo el valor que van a tener las variables. Entonces no es necesario preguntarle nada al usuario. Aquí igual yo podría ponerle al bono de un solo, directo. Bono igual 100 pesos. Entonces aquí no me preguntarían nada a mí, sino que de un solo se haría toda la ejecución. Hasta eso podemos hacer en el programa, pero todo está en que ustedes empiecen a ejercitarse, empiecen a probar, empiecen a intentar. Vale, aquí ustedes ya quieren elegir un bono de 100, un bono de 200, un bono de 300 y cambiar las condiciones. Si el usuario trabajó 20 horas, 30, 40, 50 y ponerle varios tipos de bono, por ejemplo, ahí ustedes ya pueden utilizar la estructura switch case, como ustedes quieran. Ustedes lo pueden probar también. El todo está en que ustedes ejerciten, ustedes practiquen. Para cerrar, porque ya solo nos quedan 5 minutos, vamos a hacer otro código sencillito. Día de semana. Le vamos a poner día al código. Vamos a borrarlo todo. Empezamos desde cero, si se fijan. Entonces vamos a definir una variable. Le vamos a poner la variable. Pueden ponerle como ustedes quieran. Le ponemos
cont y la definimos como entero porque vamos a elegir un número entero en específico. Vamos a introducir un dato que nos sirve como señalización. 1, 2, 3, etcétera. Entonces ya tenemos el número ahí. Le vamos a decir al usuario, meta el dato. Entre 1 y 7. ¿Por qué entre 1 y 7? Porque solo hay 7 días en la semana. Así de fácil. Entonces empezamos directamente con el switch, con el según. Entonces aquí tenemos, ¿cómo se llama la variable? Ya se me olvidó. Se llama cont. Entonces si esa variable vale 1, si esa variable vale 2, si esa variable vale 3. Vamos a poner aquí más opciones. Vean ustedes cuántas opciones vamos a elegir aquí. Si eso vale 4, si eso vale 5, si eso vale 6, y si eso después también vale 7. Va, solo relajo. Vale, ¿qué vamos a hacer si la persona introduce un 1? Introduce un 1, le vamos a poner, usted eligió lunes. Y lo mismo, pero martes. Y lo mismo, pero miércoles. Y así sucesivamente. Lo mismo aquí. Jueves. Y lo mismo aquí, pero viernes. Y así sucesivamente. ¿Se está entendiendo lo que voy haciendo? Sí. Alguien que me dé ahí opiniones, quejas, dudas, lo que ustedes quieran. Mientras estoy escribiendo este relajo. Ingeniero, ¿y cuál es la diferencia entre el switch case y el switch normal? ¿O son los mismos? No hay un switch normal y un switch case. El ciclo de selección, la estructura de selección se llama así. Switch case. ¿Por qué se llama así? Porque nosotros tenemos diversos casos. O sea, el case, la parte del case corresponde a ese montón de casos que tenemos ahí. Y el switch corresponde a la parte del según. Entonces, toda la estructura de selección es así. Switch case. No hay un switch solito o un case solito, sino que toda la estructura se utiliza así completa. Bueno, ya entendí, muchas gracias. Ajá. En el caso del if, else, sí, fíjate, ahí sí se puede utilizar. Quiero ver si todavía tengo aquí. Mira. Aquí podría utilizarlo así, mira. Solo el if. O en PSAINT podríamos utilizar solo el sí. Creo, no estoy seguro. Sería de que prueben ustedes. No lo probamos ya porque ya tenemos el tiempo. Ya nos comió el tiempo. Pero aquí sí se puede. Sin embargo, si el usuario mete un dato mayor a 10, en este caso no va a hacer nada. El programa se va a salir sin nada. Ahí tenemos un dato mayor a 10 y si se fijan solo se sale. Porque no hemos especificado la contraparte. Pero sí se puede usar. En el caso del switch case no es posible separarlos. Porque aquí en el switch, en esta parte que corresponde al switch, nosotros decimos, vaya, vas a agarrar esta variable y vas a compararla con este montón de casos. Entonces, si no le ponemos los casos, no estamos comparando nada, no tiene sentido. Por eso deben ser juntos. Aquí tenemos ya los 7 casos, si se fijan. 7 casos. De otro modo, le vamos a poner, la regaste, papá, le vamos a poner aquí. Probemos. Perdón, aquí me equivoqué. En algo me equivoqué. Quiero ver.
Ahí hay un error, miren. El error es que no he metido un leer. No estamos leyendo nada, ¿no? Vamos a leer y vamos a guardar eso en la variable count. Ahí está. Elegimos un valor entre 1 y 7. Introducimos el 4. ¿Qué nos va a imprimir ahí? ¿Cuál es el cuarto día de la semana? El jueves. Jueves. Ahí está. Jueves. Metamos el día número 1000. A ver qué nos dice. La regaste, papá. Es la opción por defecto que se come todas las demás opciones. ¿Estamos claros ahí? ¿Se entiende? Sí, Sí, ingeniero. todo claro, Sí, ingeniero. Ok. Bueno, me alegra entonces que hayan entendido, chicos. Habemos, creo que 17 aquí conectados. Les agradezco mucho que hayan estado pendientes. Este video yo lo voy a subir. Ahí les compartí el canal de YouTube si les interesa volver a ver esta situación. Este video va a aparecer ahí dentro de hoy mismo, quizás más tarde, como a las 10 de la noche. Yo lo descargo y lo subo ahí por si le quieren dar otra mirada. Por si algo no les quedó claro y creen que echándole otra mirada pueden aclarar esas dudas, échenle un ojo. Y cualquier consulta, pues pueden contactarme a mi correo. Incluso podríamos ponernos de acuerdo si ustedes quisieran asesoría, digamos que más personalizada. Si otros tutores no les responden o qué sé yo, cualquier cosa. Aquí está mi correo. Pueden escribirme ahí y podemos ponernos de acuerdo en lo que necesiten. Ahí tienen mi canal de YouTube para ver todo lo correspondiente a la asignatura. Si quieren ver videos que tienen que ver ya con esta plataforma de C++, ahí está el video que yo les mencioné también. El video se llama Ejemplos y no sé qué diantres. Ejemplos de estructuras, hay ejemplos de estructuras repetitivas, que es lo que vamos a ver en la otra unidad. Y ejemplos de PCInt y Dev C++. Aquí van a encontrar ejemplos con estructuras de selección. Y van a encontrar también ejemplos que tienen que ver ya con la programación en C++. No habiendo más, pues les agradezco mucho que hayan estado pendientes y vamos a cerrar ya esta discusión porque hay otra discusión ahí a la que ustedes se pueden conectar. Les agradezco Muchas mucho. gracias. Pendientes, ¿ok? Voy a detener la grabación en este momento. Gracias, Muchas ingeniero. gracias, Buenas ingeniero. noches. Feliz Ok, noche. buenas noches. Feliz noche para todos.